escribir. Gracias a Dios, buena letra, y aprendí ortografía, leía mucho. Sobre todo los niños de mi época leíamos lo que se llamaban en aquel tiempo paquitos, que son los cómics. Y allí aprendí mucho la parte de ortografía, las tildes y algunas expresiones. Por ejemplo, si yo no hubiera leído un paquito de esos, para mí la palabra sandía, para nosotros aquí es patilla, ¿verdad? Y así muchas cosas que aprendí. Y en el bachillerato, más que en la universidad, también aprendí mucha ortografía por mi propia cuenta. Yo puedo decir que yo he sido empírico, porque siempre leía más. Y no me estoy dando bombos, sino que para poder explicarles realmente por qué mucha gente no entiende la Biblia, porque no sabe leer. Y digo, no sabe leer no porque no sepa que ahí dice haz como has dicho, sino no sabe leer lo que dice allí. Y por qué hay un haz con Z y un haz con S, siendo que es el mismo verbo, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar aquí unas cosas que yo quiero más que todo leer para que se den cuenta la necesidad que tenemos de la comprensión de lectura. Por ejemplo, has de hacer y has de hacer es con S. Ambos son has de hacer, ambos. Haz como has dicho. O sea, tú hablaste, ahora haz así como hablaste. Entonces, haz, ¿por qué la primera es con Z? Porque el verbo hacer, para decirlo así, haz, la Z reemplaza a la C, no la S. Pastor, ¿y por qué abajo está con S si es así? Porque hay una ley que cuando hay dos verbos, dicho es un verbo, ¿verdad? Este verbo modifica el verbo hacer y por eso se escribe con S. El primero, haz, es con Z porque como no es un verbo. Entonces el verbo modifica. Ahora, una persona que no sepa esto va a escribir, escribe mal, y va a leer y puede recitar, haz como has dicho, pero él no te puede explicar lo que dice allí. Y allí lo que está diciéndonos a todos nosotros es que de la manera que nosotros hablamos, eso hay que hacer. Porque la mayoría de la gente, y gente que predica, no hace lo que quieren que el pueblo haga. Acá es lo contrario. Yo tengo que hacerlo. Número uno, para tener autoridad de lo que estoy enseñando. Número dos, a mí me conviene, lo necesito. Y número tres, soy un ejemplo para ustedes. Ustedes quizás no les gusta la doctrina, pero no es mi doctrina. No es mi doctrina. Y pues trato de mejorar lo más que pueda. Aquí hay unos ejemplos. Sé que nos va a rendir. Mateo 5, versículo 17 hasta el 20. Esta es la introducción al mensaje. Mira el lujo que me doy yo. Este que está hablando es Jesús. Jesús dice, mira lo que dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No vayan ni a pensar eso. Yo no he venido a abrogarla, a revocarla, a cambiarla. No. ¿A qué vino? He venido a cumplirla. He venido a cumplir la ley. ¿Ok? Entonces ya si yo eso no me lo aprendo de memoria, sino que yo entiendo que Jesús vino a cumplir la ley. Ningún hombre podía cumplirla. Ningún hombre. Y sobre todo hoy, que hay mucha gente diciendo que es que tenemos que cumplir la ley. ¿Cómo hacemos
para cumplir una ley que te dice ojo por ojo, diente por diente? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Ah? O sea que si a mí a alguno me da un martillazo, yo tengo que darle por lo menos otro martillazo más. Entonces la gente no piensa, no conoce las dispensaciones, no conoce la forma como Dios ha tratado, siendo el mismo Dios sin cambiar, ha tratado con el pueblo. Una cosa trató Dios con Adán mientras Adán no había pecado. Adán era el rey del Edén. Después que pecó, ya Dios no lo siguió tratando igual. Ni siquiera lo dejó en el Edén, lo sacó. Porque se había cambiado una dispensación de inocencia por una dispensación de conciencia. Adán y Eva eran conscientes de que estaban desnudos, mientras que en la dispensación de la inocencia ellos no eran conscientes que estaban desnudos, ni veían nada malo en que estaban desnudos. Ellos no usaban ropa. Y así puedo explicar muchas cosas más, pero no quiero. Entonces Jesús vino a cumplir los propósitos de la ley, no a revocarla. Entonces dice el versículo 18, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Hasta. El que no sabe leer el hasta, no entiende. Hasta que todo haya cumplido. ¿A qué vino Jesús? A cumplir la ley. La ley estuvo vigente, tanto que él tuvo que cumplirla. Y el cumplimiento más firme, es ir a la cruz a morir por nosotros, para que nosotros no tuviésemos que morir por la ley, oído, hasta que todo se haya cumplido. Yo voy a decir aquí, voy a estar aquí hasta las 8 de la noche. A las 8 de la noche veo el partido de Junior. ¿Hasta qué hora voy a predicar yo? Hasta las 8. Después de las 8 voy a predicar. Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a revocar la ley, yo vine a cumplirla. Pero la ley va a estar hasta que todo se haya cumplido. ¿La cumplió él? Entonces, pero si eso está ahí, no es mi doctrina, no es mi interpretación, es aprender a leer y tener comprensión de lectura por saber leer el más leve símbolo, signo o una palabra, hasta. Yo le digo, Rafael, hasta que tú no te quedes todo el tiempo sin dormirte, no vas a cambiar. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando deje de dormirse. Hasta. O sea, nosotros tenemos que verdaderamente saber leer. Claro, si yo me aprendo esto y lo recito, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice la gente? Que es que la ley está vigente. Porque Jesús no vino a abrogarla. Porque lean hasta ahí. Él no vino a abrogarla, no vino a revocarla. Pero él dice, es que la ley va a estar vigente hasta que se haya cumplido. Después que se haya cumplido la ley, era necesario, escuche, era necesario que la promesa que Dios le hizo a Abraham se ajustara con la dispensación del cumplimiento de la promesa. En la ley no se podía cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham sobre esa descendencia en todas las naciones. Cumplió la descendencia a quien se le iba a dar la ley. Sí cumplió. ¿Le entregó a Canaán? Sí la entregó. Sí la entregó. Pero ¿podía tener Moisés el Espíritu Santo? ¿Podía tener David el Espíritu Santo? ¿Podía tener alguno de los profetas el Espíritu Santo? No. ¿Por qué nosotros sí podemos tenerlo? Porque hubo un sacrificio en la cruz.
Se cumplió la ley y hubo un sacrificio en la cruz para que entonces el Espíritu que da vida, el Espíritu que estaba en Jesús, que da la vida, nosotros lo podemos tener en el corazón. Y ese Espíritu, estando en el corazón, nos va a dar la vida de Dios, la vida eterna, la vida divina, la vida que nos regenera. Lo que nos va a cambiar es la vida de Dios, porque vamos a vivir diferente a como nosotros nacimos y nos criamos, hasta que comenzamos a ser bien enseñados y obedecemos al conocimiento. Entonces, lógicamente, hay una batalla. Ahora, ¿a quiénes les conviene que la gente que Dios escogió no entiendan esto? A Satanás y a sus ángeles. Entonces, hay muchos predicadores, ministros de Satanás, no lo digo yo. Lo dice la Biblia, lo dice Pablo, lo dijo Jesús, que son hijos del diablo. Ellos no te van a predicar y tampoco van a poner iglesia de Satanás de todos los santos, no. Te van a poner nombres bíblicos, porque ellos vienen es para engañar. La serpiente no engañó a Eva. Ellos vienen para engañar, vienen para robar, vienen para matar, vienen para destruir. ¿Y a quién es que más daño le van a hacer? ¿Acaso no fue Dios el que puso la enemistad entre los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer? ¿Por qué Jesús nació, dice, nacido de mujer? Para que se cumpliera que de él era el que nació de una mujer que iba a vencer a Satanás. ¿Lo venció? Claro que lo venció. ¿Y con qué lo venció? Con la muerte. ¿Ah? Entonces, pero si todo está escrito. Ok. Escucha el versículo 19. De manera. Dígame. Terminar el 18. Pero ten el micrófono prendido, felicidad, para que nada más sea pasarlo. En ese versículo, el último palabra cumplido se refiere a que ya se cumplió la ley. ¿Él la cumplió? Y se cumplió fue con la muerte y resurrección. Con la muerte de él. Con la muerte. La resurrección ya es el beneficio para nosotros. O sea que la ley se cumplió hasta que nació. Hasta que él murió. El nuevo hombre. Hasta que él murió. Entonces, cuando él muere, él instituye una nueva ley. Claro, viene la ley de Cristo, la gracia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ya él, al morir él, entonces al resucitar él, resucita como espíritu vivificante. ¿Qué es el espíritu vivificante? El espíritu de Dios que estaba en él, que va a ser el espíritu, no me subas el volumen, por favor, que es el espíritu que nos va a dar a nosotros la vida misma de Dios, por favor. O sea, la vida de Dios. Y no nos la va a dar así, toma. No, eso hay que hacer un lavamiento. Es correcto, correcto. El que no tiene esa vida no forma parte de la iglesia, aunque sea predicador, el mejor predicador. Esto no lo digo yo. ¿Ah? Entonces fíjate. El ignorar ese acta introduce a la gente por el ley, quieren cumplir una ley, ni tienen fe, ni van nada. Pero ¿por qué quieren cumplir la ley? Porque son enseñados a cumplir la ley. Hay 613 mandamientos. Si falla uno, cae en maldición. Si falla uno, cae en maldición. ¿Acaso no han leído cuando dice, oye, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todo lo que está escrito en el libro de la ley? Por favor. Quitar ese acta, la gente permanece en los rudimentos que lo lleva más a condenación que a nada. Mira, ¿qué es lo que pretenden a ti? Que tú estés en maldición. Pablo dice que todo aquel que no permaneciere está bajo maldición. Entonces, cuando nos meten a nosotros a hacer un mandamiento de la ley, ¿en qué nos están metiendo? Maldición. Maldición. Eso no lo digo yo.
Entonces el versículo 19, fíjate, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, ¿a qué? A quebrantar los mandamientos. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que haga los mandamientos, ¿de qué mandamientos se está refiriendo? No de la ley, de lo que Jesús está enseñando. Porque aquí estamos hablando del capítulo 5, donde Jesús comienza hablando las 9 bienaventuranzas que tenemos que hacer nosotros. Entonces dice, por eso yo les digo, es que si yo no hago esto, yo estoy en desobediencia, yo no soy un ministro competente. Porque de cierto les digo, de manera, el 19, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, lo que él está hablando, muy pequeño, así enseña a los hombres, y así enseña a los hombres a quebrantar los mandamientos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que haga los mandamientos y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo, escucha, si la justicia de ustedes, con lo que está hablando Jesús, sus discípulos y nosotros hoy, si la justicia de ustedes no fuere mayor que la justicia de ¿quién? Los escribas y los fariseos. ¿Quién eran los escribas y quiénes eran los fariseos? El sistema religioso de la época de Jesús, que batallaron con Jesús, que le dijeron a Jesús que tenía demonios. ¿Y a quién fue que Jesús le dijo? Mi palabra no tiene cabida en ustedes, ustedes no la pueden entender porque ustedes son hijos de su padre, el diablo. Israelitas, judíos. Eso no es de ahora, eso ha sido siempre. En el tiempo de los profetas, ¿no había falsos profetas también? Lo que pasa es que a nosotros, por ejemplo, la persona que le gusta, vamos a poner el cerdo. Entonces, dice, pero es que ya, ahí sí dice, eso es de la ley. Fíjate tú, eso es de la ley. Ya, o sea que ya en la gracia yo puedo comer cerdo. ¿Dónde dice eso? No, que Pedro dijo, y que Dios le dijo, Pedro, mata y come. Y había toda clase de animales inmundos. Entonces no entienden que lo que está pasando ahí fue que Pedro recibe el manto ese, es quienes llamaban ellos inmundos, a los gentiles. Y Dios manda a llamar a Pedro para que vaya a predicarle a los romanos, que al centurión que lo había mandado a llamar, que estando él había tenido un sueño de que llamara a Pedro. Y cuando Pedro comenzó a hablarle, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles también. Entonces Pedro dijo, ahora entiendo. Ahora entiendo qué es lo que Dios me quiso decir. Entonces, si no aprendemos a leer, vamos a ser víctimas. Lo que venden en la carnicería, comerse y preguntar. No, por favor, Mateo 23. Versículo 1 hasta el 4. No, pues tengo que inventar algo porque este ni siquiera es el mensaje. Entonces, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciéndole, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan los escribas y los fariseos, guárdenlo y háganlo conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Cómo es el título del mensaje? Haz como has dicho. Y ellos dicen, pero no hacen. Ellos hablan, pero no hacen lo que hablan. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres de los hombres. Pero ellos, los religiosos, meten a la congregación en un ayuno, pero ellos no ayudan. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y eso lo dijo Jesús, no lo digo yo. Ahora sí, entrando en el mensaje. Génesis 17.
Como esto ya usted debe haberlo leído muchas veces, me lo ha escuchado muchas veces a mí. Abraham tenía 99 años cuando se le apareció Dios y se identificó: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Escucha esto: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, habló con Abraham diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham. Padre enaltecido significa eso. Sino que tu nombre será Abraham, padre de una multitud. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Mira lo que dice: y te multiplicaré en gran manera. Y haré. Dios es el que va a hacer naciones de ti. Reyes saldrán de ti. Estableceré, dice Dios, mi pacto entre mí y ti, entre tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Y a ti te daré, y a tu descendencia después de ti, ¿qué le va a dar? La tierra en que mora. ¿Cuál es esa tierra? Canaán. Pregunto, ¿cumplió Dios lo que dijo? Sí, lo cumplió. Entonces, el problema es que nosotros no debemos dejarnos llevar por las concupiscencias de nuestros corazones. La palabra concupiscencia, ¿se acuerda aquel muchacho que llegó allá, que primera vez que había escuchado esa palabra no sabía ni pronunciarla? Conocimiento ese corrompido que tenemos todos los seres humanos. Y eso le pasó a Abraham y le pasó a Sara. Ahora, yo les expliqué, cuando Dios le predicó esto a Abraham y le dijo: Abraham, Sara tu mujer va a quedar embarazada, eso era algo imposible. ¿Era o no era imposible? Era imposible. Eso era imposible. Nosotros ahora, porque conocemos la historia. Para nosotros, ustedes, porque no todos entienden esto. Ustedes sí. Ustedes dicen: pero si Dios cumplió. Aquí dice: dijo Dios a Abraham en el 9: guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto. Mira esto: guardarán entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre ustedes. Ese fue lo mejor que ellos hicieron, y de lo que se engrandecían y se jactaban en la circuncisión, porque no, ahí no había que guardar ni perdonar ni nada. Me circuncido, formo parte del pueblo de Dios, y así era en verdad. Ahora, Dios es un Dios de pactos, ¿verdad? Desde que no sé si fue un predicador o fueron los cantantes, que Dios es Dios de pactos. Todos comenzaron a cantar: Dios es Dios de pactos. ¿Dios cumple sus pactos? Sí. Pregunto, seamos honestos, contésteme con voz audible: ¿cumple la gente que se congrega los pactos de Dios? No. Entonces, si hay un pacto entre mí y ti, y yo te digo: si no te duermes te doy $100. Si tú te duermes, ¿te puedo dar los $100? No, señor. ¿Estoy fallando a mi pacto? No. ¿Quién está fallando el pacto? El que se durmió. Rafa no, el que se durmió. Yo no he dicho Rafa. ¿Ah? ¿Es o no es? Así es. ¿Dios cumple sus pactos? Sí. Pero si yo fallo al pacto, Dios no va a premiarme sabiendo que yo no hice lo que debía hacer. Yo no cumplí el pacto. Mira que él dice: si el que no se circuncida, sáquenlo del pueblo. Será echado fuera del pueblo.
Entonces Dios es Dios de pactos. Mira el versículo 11. Circuncidarán pues la carne de su prepucio. Será por señal del pacto entre mí y ustedes. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes. Por sus generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, pero si está con ustedes, deben circuncidarlo. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el que compraste por dinero, y estará mi pacto en la carne de ustedes por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona, ¿qué le pasará? Cortada de su pueblo. ¿Por qué? Ha violado mi pacto. Pregunto, entre la gente que se congrega, ¿hay más cumplidores del pacto o violadores del pacto? ¿Qué porcentaje le das tú? Violadores de pacto, 99%. Y estoy siendo holgado. Versículo 15. Abraham también, a Sarai no le digas más, dile Sara porque yo la voy a bendecir. Oído, te daré de ella hijo, la bendeciré y Sara vendrá a ser madre de naciones. Versículo 17. Abraham se postró sobre su rostro y ¿qué hizo? Se echó a reír. ¿Era razonable que Abraham pensara así? Sí. 100 años. ¿Voy a preñar a Sara? La palabra preñar es el verbo correcto, no crea que estoy siendo vulgar. Voy a preñar a Sara y Sara de 90 años va a quedar embarazada. ¿Ah? Y aparte, mira lo que le dice Abraham a Dios. Ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, él está diciendo que no es el hijo que le está diciendo Dios. Él dice, ya yo tengo a Ismael. Ese es un razonamiento concupiscente, normal de cualquier hombre. Respondió Dios. Yo me doy el lujo de decir, molesto. Ciertamente, Abraham, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. O sea, no es Ismael. No es Agar que te va a dar el hijo. Sara, tu mujer, te dará un hijo. Y llamará su nombre Isaac, que significa risa. ¿Te reíste? Voy a poner al peladito risa. En hebreo Isaac, pero en español risa. ¿Y tú cómo te llamas? Risa. ¿Por qué? Porque mi papá se rió cuando Dios le dijo que yo iba a nacer de Sara, de mi mamá. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente después de él. O sea, con Isaac iba a continuar el pacto. Importantísimo esto que vamos a leer aquí. Génesis 18. Mira esto, si no hay que tener pendiente cómo se lee. Después le apareció, ¿quién? Jehová. Jehová le apareció estando Abraham sentado a la puerta de su tienda al calor del día. Abraham miró, venían 3 varones que estaban junto a él. O sea, fíjate tú, mira lo que dice, se le apareció Jehová. ¿Cómo se le apareció? En esos 3 varones que estaban junto a él. Cuando Abraham los vio, salió corriendo a recibirlos, se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego, no sigas de largo, llega aquí. Y entonces da una orden, escuchen esto, da una orden a Abraham, que se traiga ahora un poco de agua para que estos 3 señores que están representando a Jehová, él lo entendió, laven sus pies. Y le dice, y recuéstense debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustenten su corazón, y después pasarán, se van. Pues por eso
han pasado cerca de su servidor. ¿Quién dijo esto? Abraham. Y dice, y ellos, los 3 hombres, 3 ángeles, Jehová, ¿qué le dijeron? ¿Qué tenía que hacer Abraham? ¿Qué había que hacer? ¿Qué dijo él? Eso, y le está diciendo, has dicho bien, como has dicho, hazlo. Ahí está el título del mensaje. Haz como has dicho. Tú ves el mismo verbo hacer con 2 letras totalmente diferentes. Haz como. Un adverbio de comparación. Has dicho, un verbo. Entonces, el verbo modifica el verbo hacer. El verbo dicho, el verbo decir, modifica el verbo hacer. Allá, como no es un verbo, porque la palabra como no es un verbo, así, no, el verbo hacer queda con Z. Entonces Abraham, así como había hablado, hizo. Pues trajo a la tienda, donde Sara, tomó las medidas de flor de harina, Sara, darle panes cocidos a esta gente, cogüean de las vacas, tomó el becerro, lo mató, lo dio al criado, prepáralo bien, toma mantequilla y leche, y se los puso delante de ellos y estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y el problema le dijeron, ¿y dónde está Sara? Tu mujer. Dijo, ahí en la tienda. Entonces dice, volveré a ti, según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, vuelve y le repite, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. ¿Podía quedar embarazada? Posible. Se rió Sara también. Entre sí dijo, o sea, pensó, después que he envejecido. O sea, ella, así está escrito, pero tú sabes bien más o menos lo que puede decir una mujer de nuestra época. Pri, ahora después de vieja voy a tener placer otra vez con Abraham. Además, Abraham ya está viejo también. ¿Cómo estará esa próstata de Abraham? Próstata no es mala palabra. O sea, los hombres hoy hablan conforme a las concupiscencias de sus corazones. Cuando tú oyes que Dios te va a enriquecer con las mismas riquezas de Salomón, pastor, está loco. Mismo razonamiento humano, la concupiscencia, la incredulidad, el no confiar en un Dios que cumple los pactos. Así es, un Dios que cumple los pactos. Y nosotros lo sabemos porque tenemos la historia. Las evidencias las tenemos. Entonces nosotros, ¿nos van a llegar los pensamientos? Sí, porque la concupiscencia sale del corazón y pensamos. Tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. Por eso Dios quiere que tengamos las palabras de Él aquí para cambiar nuestros pensamientos. Y cuando nos llega un pensamiento de esos que se levante en contra del conocimiento de Dios, tenemos una solución. Llevo cautivo este pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios cumple sus pactos. Yo cumpliré mi pacto para que se cumpla en mi vida. Tenemos conocimiento. Yo no puedo salir ahora, Señor, gracias, yo sé que tú cumples los pactos, hazme el favor, como tú dices. Yo estoy haciendo lo que me dijo Dios. Y eso se llama sinvergüenzura. Entonces Jehová le dijo a Abraham, bueno, ¿y de qué se ríe esta Sara?
Dice el versículo 14, que esto es lo que tenemos que nosotros tener aquí. Si yo estoy cumpliendo el pacto, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Si yo estoy cumpliendo el pacto, yo tengo que tener confianza en que así como Dios dijo, Dios hizo, y hace, y hará. Así como Dios dijo, así hace. Dios sí hace como dijo. Como Dios habla, Él lo hace. Nosotros tenemos que aprender a lo que hablamos, debemos hacerlo. Ese es el mensaje. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y le repite, al tiempo señalado, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Cumplió Dios o no cumplió? Génesis 21. Aquí está el cumplimiento de lo que Dios le había hablado a Abraham y a Sara. ¿Está o no está? Mira, ve. Hizo Dios con Sara como había hablado. Mira, visitó Jehová a Sara. No dijo volveré a ti. Visitó Jehová a Sara. Lo dijo y lo hizo. Visitó Jehová a Sara como había dicho. Hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Cuál es el mensaje? Haz como hablas. Haz como dices. Lo que dices, hazlo. La importancia, ministro, que hay ahí de que Dios fue el que hizo. El que hizo. No Abraham. No Abraham. Abraham no dormido con su mujer para Sara. No. Dios hizo eso. Pero allá en el capítulo 17 y 18 vemos que a Abraham lo mandaron a circuncidar. Visitó Jehová a Sara como había dicho. Hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Y qué pasó? Sara concibió. ¿No lo había dicho Dios? Lo dijo, ¿verdad? Lo hizo. Eso es lo que el mensaje para nosotros. Hey, lo que yo hablo, lo voy a hacer. Si voy a hablar del ejercicio para la piedad, es porque lo hago. Si no lo hago, ¿por qué voy a hablar del ejercicio para la piedad? Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Qué cumplió? Ahí dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. ¿Cómo le puso? Isaac. Y en el versículo 5, ¿cuántos años tenía Abraham? 100 años. Y él dijo, a un hombre de 100 años, pero tú no sabes cómo hace Dios las cosas. Tú no sabes. Mira, Eclesiastés 11. Versículo 5. Es que nosotros pretendemos que Dios actúe como nosotros actuamos. Cuando nosotros necesitamos conocer a Dios, necesitamos saber cómo es Dios, aprender de Dios, poner en práctica lo que Dios dice. Mira, Salomón dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento. Cuando a ti te preguntan, ¿para dónde va esa brisa? ¿Qué voy a saber yo? O tampoco sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. ¿Cómo sabes tú? Así ignoras la obra de Dios. Ignoró Abraham. Claro, si él no sabía, no tenía idea. Pero nosotros no. Nosotros sabemos que Dios tiene la capacidad de engendrar con su palabra, tanto que Él a nosotros nos engendró de simiente incorruptible por su palabra que vive y permanece para siempre. Por eso somos hijos de Dios. Así ignoras la obra de Dios, porque Dios hace todas las cosas. Todo lo que Él dice lo hace. Entonces nosotros ahora no tenemos que estar dudando nada. Santiago 2, versículo 12. Dice Santiago, así hablan, así hagan.
Yo tengo que decir, lo que yo hablo, tengo que hacerlo. O si no me convierto en un hablador de paja. ¿Usted sabe cuántos púlpitos están la gente hablando paja? Porque ellos hablan, pero ellos no hacen. Ellos quieren que el pueblo haga por ellos y para ellos. Así hablen, así hagan. Santiago 2, versículos 21 y 22. Pregunto, ¿fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Sí, sí fue justificado. Sí fue justificado. ¿Por qué él lo llevó allá? Porque él tenía fe de que Dios lo iba a resucitar si él lo mataba. Y se pasó 3 días pensando, lo mato, Dios lo resucita. Nosotros no podemos pasar 3 días diciendo, oye, estoy buscando la justicia de Dios. Mi Dios me añadirá lo que yo necesito. No podemos pasarnos 3 días. No, pastor, usted sabe que yo tengo mucho trabajo. Trabajen no por la comida que perece. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Y yo puedo trabajar en mi trabajo natural, pero mi verdadero trabajo es trabajar con la palabra de Dios que haga en mí, para que me saque de esa esclavitud que tenemos, que somos esclavos del sistema. Abraham fue justificado por las obras. Cuando Abraham, nuestro padre, ofreció a Isaac sobre el altar. Fue la acción, la obra, cuando levantó el cuchillo ya para degollarlo. Entonces mira esto, es que la fe que tenía Abraham actuó juntamente con sus obras. Yo lo mato, Dios lo resucita. Recuerden que este evangelio que yo les predico a ustedes, ya Dios se lo había predicado a Abraham. Ahí en Gálatas 3 lo dice. ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras? O sea, se fusionó la fe con la obra. La fe con la obra se fusionó. ¿Dónde estuvo la fe? Lo mato, Dios lo resucita. Lo mato. ¿Qué estuvo? Pensando. Pensando. Sé honesto, no digas nada, sé honesto. ¿Cuánto tiempo tú paras pensando en lo que Dios te habla? Yo tuve que aprender. Y para poder pensar hay que hablar bastante primero, hay que orar. Una persona que no ora no puede meditar. ¿En qué va a meditar si las palabras no están aquí? Si los pensamientos salen de aquí. De aquí salen pensamientos que mientras yo te estoy hablando ahora, tú puedes estar pensando en otra cosa. Entonces tú tienes que regresar. No, tengo que estar atento. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Entonces, ¿qué es lo que perfecciona a la fe? La obra. Si Abraham hubiera ido caminando. Yo creo en la resurrección. Yo mato a Isaac, Dios lo resucita. Yo mato a Isaac, Dios lo resucita. Y después, no soy capaz. Si lo va a resucitar para que lo vaya a matar. Exactamente. Sí, el razonamiento, pero si Dios lo va a resucitar, ¿para qué? Mejor no lo mato. Razonamientos concupiscentes. Mira, si lo que perfeccionó la fe de Abraham fue esto,
Ya cuando iba, el ángel le dijo, no lo mates. Mira lo que tienes a tu espalda. Ahí estaba el cabrito. No hubo ni que corretearlo. Entonces, Mateo 6:33, ya tú sabes, si busco primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios me añadirá todas las cosas que Él sabe que yo necesito. ¿Verdad? Ahora, tú puedes decir todo el día, mi Dios me suplirá, me añadirá todo lo que yo necesito. Pero si no estás buscando, si estás hablando algo que no estás haciendo. ¿Cierto, Jorge? Si tú te pones, mi Dios me añadirá, Dios dice, Dios cumple su pacto, Él me va a añadir lo que yo necesito. Ahí dice, está escrito. Sí, pero Él te dice, busca mi reino, busca mi justicia. Entonces estás hablando algo que tú no haces. Está muy difícil el mensaje, está muy complicado. Filipenses 4. Pablo dice en el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, aunque yo me puedo fortalecer en Cristo pasando hambre, dice, bien hicieron ustedes en participar conmigo en mi tribulación. Le está escribiendo a los macedonios de Filipo. Y sepan también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón, doy para recibir. Si yo doy es porque voy a recibir. Esa es una ley. Esa es una ley. ¿Quiénes participaron? Ustedes solos. ¿Tú te acuerdas que Pablo estaba allá y le dijo, después escribió, oye, le escribió a los corintios, oye, esta gente, ellos, dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Me pidieron el privilegio de que les concediera ese privilegio de ellos participar en la ofrenda para los santos. Entonces cuando Pablo vio de lo que hizo esta gente, dice, oh, ellos llegaron a sostener el ministerio de Pablo. Y aquí está, ¿ves? Los únicos que participaron conmigo en la razón doy para recibir fueron ustedes solos. Pues aún en Tesalónica, ustedes me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No era para comprar un ambientador para el baño, no era para comprar para el piso, nada. Para las necesidades del apóstol. Dice, yo no estoy buscando dádivas, yo busco fruto que abunde en esa cuenta, ese tesoro que ustedes están haciendo en los cielos. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito, que recogió la ofrenda, lo que ustedes enviaron. Mira, las ofrendas de ustedes tienen el mismo aroma, la misma fragancia cuando mi hijo derramaba su sangre. Un olor fragante. Las ofrendas de ustedes son un sacrificio aceptable, un sacrificio agradable a Dios. Por lo tanto, cuando ustedes participan en la predicación del Evangelio y en la razón de dar y recibir, mi Dios le suplirá todo lo que le falta. Usted coge, trae su diezmo allí, su ofrenda, su sobre, lo pone ahí, ya usted en su casa ha orado y usted sigue orando después y constantemente usted dice, mi Dios me va a suplir todo lo que me falta. Yo estoy participando en que se predique el Evangelio. Participo en ese principio, esa ley, esa razón, doy para recibir.
hasta que quedes como Abraham, plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Tienes que trabajar con esto, con el corazón del alma. Con el corazón del alma tienes que trabajar. Prosperas tu alma, serás prosperado en todas las cosas. Pero eso que la gente llega aquí corriendo con un poco de billete arrugado, buscando un sobre para meter. Yo no voy a decir, hermano, pues si yo enseño. Eso hágalo en su casa. Cuando usted venga aquí, ya usted ha orado muchas veces con el deseo de recibir lo que Dios dice. Pregunto, ¿Dios hace lo que dice? Entonces, nosotros también hablemos y hagamos como hablemos. Termino. Segunda a los Corintios 9. Pablo dice en el 6, hombre, el que siembra escasamente, segará poquito escasamente. No hay que sembrar generosamente. ¿Qué es la generosidad? Tengo la confianza que lo que yo estoy sembrando es para que se predique el Evangelio, para todo lo que Dios necesita que el pastor haga, que se haga en la congregación, lo que nosotros y lo que Dios nos ha prometido. Estamos en el versículo 6. Cada uno dé como propuso en su corazón. No dé con tristeza. Porque Dios ama al dador alegre. No encuentro esto. Dios ama al dador alegre. Dice el versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes. Pues nosotros será la de ustedes. Toda gracia. Entonces fíjate tú, la generosidad con la que tú siembres causa que Dios haga que en ti abunde toda gracia. Y la gracia de Dios causa un beneficio para ti, que tengas siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. ¿Cuál es el propósito de Dios en que nosotros tengamos siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, para que ya abundemos para toda buena obra? Porque al principio las primeras obras son como los filipenses. Estaban pasando por una tribulación grande, una pobreza profunda, pero sin embargo así dieron, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Terminaron sosteniendo el ministerio de Pablo. Ustedes lo leyeron. Los únicos que participaron en la predicación del Evangelio y en la razón de dar y recibir, solamente ustedes, los filipenses, solo ustedes. Por tanto, mi Dios les suplirá todo lo que les falta. Ahora ya estamos participando, estamos dándole un pan del que nos sobró al que tiene hambre, le dimos el agua, la ropita y todo. Pero ya cuando tenemos siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, ya nosotros podemos dar un poco más. Porque es que la clave está en las buenas obras. Por eso cuando Dios hizo esta nueva creación, nos creó para buenas obras. Y si queremos estar dispuestos para toda buena obra, ¿qué dice Pablo?
límpiense de las cosas viles. Y serás un instrumento dispuesto para toda buena obra. Porque estas buenas obras son las que finalmente nos van a llevar a mejorar nuestra condición económica todo el tiempo, va a ir mejorando hasta que lleguemos aquí. ¿Ve? ¿Para qué abundar para toda buena obra? Dice el versículo 9. Oh, si es que está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. O sea, cuando nosotros hacemos esto, estamos cumpliendo la justicia del reino de Dios. Al que tiene hambre, hay comida. Y ya no va a ser de regalarle el pan viejo que teníamos ahí, sino vamos a preparar comidas, almuerzos para esta gente. Y les vamos a hablar, no es darle el almuerzo por dárselo. A esa gente hay que darle. ¿Qué hizo Jesús? Multiplicó los panes, los peces para hablarle. Le mostró señales y les habló, les enseñó. Entonces no es dar la comida por darla, sino procurar que esa gente que hoy está pidiendo comida, que no tiene para la comida, lleguen a pasar como nosotros que tenemos siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Y ahora con abundancia repartimos, damos a los pobres, al necesitado, al hambriento, al sediento, al preso, al enfermo, al forastero. Pero ya no son las moneditas que quedaron por ahí. Ahora cuando usted dice, vea, le voy a dar tanto, yo quiero verlo usted acá. Usted quiere que se le enseñe cómo yo hoy tengo para darle a usted. Aprenda. Lo espero. Y entonces ya tendremos un grupito allí. Bueno, ve, te toca a ti hablarle a la gente de tu testimonio. Porque ¿cuál es la idea? Predicar el evangelio. Pero no predicar el evangelio a gente con hambre, pero que ellos solucionen su problema. Santiago dice, tienen hambre y tú les predicas, pero la gente sigue con hambre. Miren, tenemos la oportunidad más grande cuando tenemos con qué, de hablarle a la gente, enseñar a la gente, darle testimonio a la gente y que la gente logre también avanzar. No importa que sea una persona que ande pidiendo plata por ahí, que no sepa, para eso es la iglesia. Nosotros somos la representación de Dios, la teofanía de Dios. Somos no de Radio Bemba, no. Esto es de hablar y hacer conforme a lo que hablamos. Por eso es que esta doctrina a la gente, como dice mi nietecita, no gusta. Porque hay mucho trabajo que hacer. Que este pastor cree que uno no tiene cosas que hacer en la casa. Yo solamente te enseño lo que Dios dice porque quiero verte como Dios te ve. No se fíjate del versículo 10. Dios, que es el que nos da la semilla para sembrar, nos da la comida para comer. ¿Qué hace cuando llegamos a esa condición de tener siempre en todas las cosas para repartir, dar a los pobres, para que nuestra justicia, la justicia del reino, permanezca para siempre? Él proveerá y multiplicará todo lo que hemos sembrado, los almuerzos. No, si yo me estoy gastando diariamente, me estoy gastando 300,000 pesos, después 1,000,000 de pesos diarios en comida. 1,000,000 de pesos diarios, 30 millones al mes me estoy gastando en comida. Entonces Dios dice, te voy a multiplicar toda esa sementera, toda esa semilla te la voy a multiplicar. Y voy a aumentar los frutos de esa justicia tuya. Estás haciendo justicia, estás mostrándote como un ciudadano del reino, confiando en el Rey de los cielos, como Él te ha enseñado. Primero, aquello que tú necesitabas, Él te lo añadía.
Después te suplía todo lo que te faltaba. Después hizo que tuvieras siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Ahora te provee de semilla, te multiplica la semilla sembrada, aumenta los frutos de tu justicia. Propósito, para que estés, ¿qué? ¿Enriquecido qué? En todo. Te ha enriquecido, oye, tus sentimientos, tus emociones, todo tu... ¿Por qué? Porque has ido guardando la vida de Dios y esa vida te va regenerando, esa vida te va cambiando, te va despojando del viejo hombre, del concupiscente, del que se ríe cuando se predica algo que a ti te parece imposible. Está imposible y de pronto como Sara, y como, yo estoy muy viejo para eso. Lo que no hice cuando muchacho, lo voy a hacer ahora de viejo. Hey, son razonamientos concupiscentes, satánicos, que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y tú tienes una bienaventuranza cuando tú aprendes a ser pobre en espíritu. Tienes la bienaventuranza de que tuyo es el reino. Amén. Oye, ¿tú sabes lo que es la bienaventuranza de aquel que se lava, que tiene el corazón limpio? No te motiva a ver a Dios. No te motiva a ver a Dios. ¿Ah? No te motiva a alcanzar misericordia haciendo misericordia. No te motiva que te llamen hijo de Dios donde quiera que tú vayas, porque eres un pacificador. Porque vas a los hogares a resolverle los problemas a los matrimonios que están reventados por la comida, están pasando hambre, el gobierno humano los está matando. ¿Ah? Y tú llegas allí representando a Jesucristo, nuestra cabeza. Porque así como Él es hijo de Dios, nosotros también. Él dejó de ser el unigénito para convertirse el primogénito entre muchos hermanos, para que nosotros también hagamos nuestras obras, las obras que Dios nos preparó de antemano, las obras que nos van a llevar a mejorar nuestra condición económica, ¿ah? Van a mejorar nuestra salud, vamos a mejorar en nuestra forma de ser, en nuestro trato para con la demás gente. Se va a acabar la envidia, el egoísmo, se va a acabar la rabia de los unos con los otros en una congregación. ¿Qué es eso? Pastor, ¿está rabioso? No, estoy eufórico. Está rabioso yo haciendo lo que me gusta. Aumentará los frutos de tu justicia para que estés enriquecido en todo. Enriquecido en todo. En Mateo 6 te dice, ni aun Salomón, ¿cuánto más de poca fe? Cuando no tengas poca fe, sino tengas fe, baja eso. A ver qué conocimiento concupiscente ahí te está llegando ahí. ¿Cuál te está llegando? Parece imposible, ¿verdad? A Abraham también le parecía imposible que la vieja Sara saliera preñada. A Sara también le parecía imposible y se burlaron de ellos mismos, se burlaron de lo que Dios estaba diciendo. Puede ser. Oído, desconfiaron del poder de Dios. Desconfiaron del amor de Dios. De la capacidad de Dios. Desconfiaron. Pero ellos nunca habían visto eso. Nosotros no lo hemos visto, pero sabemos qué pasó. Nosotros aquí. Allá yo no respondo. Porque yo sé que por allá no te enseñan así como Dios. No yo. Porque esto no es invento mío. Entonces, ¿qué hora es? Hora del Junior. Se acabó esto. Chao.